Ahora mismo está sonando una alabanza de fondo y tiene mucho que ver con lo que hoy quiero ministrarles. Tiene que ver muy mucho con la escritura que vamos a usar, con lo que Dios ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Les recordamos que ya llevamos 19 semanas compartiendo la palabra del Señor. Y hoy hemos venido con un perfume de Dios, porque su palabra es un perfume agradable. Y queremos compartir en esta noche con todos ustedes, para cerrar esta semana, un trozo de maná, un cachico de palabra. Y queremos llenar esta casa llamada Conquistando Corazones, queremos llenarla de un perfume agradable. Yo, antes de seguir adelante, quisiera ir a la escritura y vamos a estar leyendo. Si ustedes prestan atención, les prometo que hoy Dios les va a hablar. Quiera Dios que esta palabra les haga bien, tanto como a mí me ha hecho en estos días que la he recibido. Vámonos a la escritura. Marcos capítulo 14 y el verso 3 en adelante. Marcos capítulo 14, verso 3. Leemos la palabra del Señor. Dice, pero estando él, cuando hablamos de él, hablamos de Jesús, ¿de acuerdo? Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis pobres con vosotros, y cuando queréis podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Que Dios bendiga su santa palabra en esta noche. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, traigo mi perfume. Qué maravilloso la escena que hemos leído. Increíble. Esta escena no solamente la registra el Evangelio según Marcos, sino que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios. De hecho, el Nuevo Testamento empieza con los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no son únicamente Marcos quien registra este episodio que hemos leído tan maravilloso, sino que también Mateo registra lo ocurrido. Y él lo cuenta de la siguiente manera, muy parecido
a cómo lo cuenta Marcos. He de decir de antemano que la Biblia en ningún momento se contradice, sino que simplemente lo cuentan así como ellos lo vivieron. Y si nosotros analizamos cuando en un evangelio cuentan un episodio y en otro evangelio cuentan lo mismo, si nosotros unimos ambos evangelios, nos vamos a dar cuenta que unos nos dicen unos detalles y otros nos dicen otros. No es que se contradigan, sino que si unimos podemos crear una versión extendida de lo que allí había ocurrido. Hemos leído el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo dice, y estando Jesús en Betania, ya aquí él especifica que era Jesús. En el Evangelio de Marcos dice, y estando él en Betania, pero aquí inicia el pasaje, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer y empieza a contar lo mismo. El Evangelio de Marcos escribe que los de la casa se enojaron, pero el Evangelio de Mateo nos da el detalle de quiénes se enojaron. Dice capítulo 26 y verso 8, dice, al ver esto los discípulos se enojaron. ¿Te das cuenta? No es que la Biblia se contradiga, sino que simplemente nos está dando más detalles de lo que ocurrió. Marcos dice, cuando esta mujer derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, se enojaron. Y Mateo dice, bueno, se enojaron los discípulos. ¿Te das cuenta? Nos está dando una versión extendida de lo que allí está pasando. De la misma manera que en Marcos, Jesús sale en su defensa y empieza a decir, ¿por qué habláis así? ¿Por qué pensáis de esta manera? De que si se tendría que haber vendido por 300 denarios y darlo a los pobres, bueno, siempre tendréis pobres entre vosotros. Y Jesús sale en su defensa. Sin embargo, en el Evangelio de Juan también se registra este episodio. Y cuando se registra este episodio nos da más detalles aún que los que nos dio Marcos en su momento y también Mateo en su Evangelio. En el capítulo 12 del maravilloso Evangelio de Juan cita este episodio de la siguiente manera. Voy a hacer un pequeño resumen para que ustedes vean que de ninguna manera se contradicen, sino que unos añaden unos detalles y otros añaden otro, y uniéndolo todo construimos el pasaje como la versión extendida. El Evangelio de Juan registra este episodio en el capítulo 12 y miren, aquí hago un breve resumen y todos me van a entender. Mateo y Marcos dice que estando Jesús en Betania, pero no nos dice cuándo. Juan, sin embargo, dice, bueno, ocurrió 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania. El Evangelio de Marcos y Mateo dice, fue a Betania y entró en la casa de Simón el leproso. Pero Juan dice, bueno, pero él no fue solo, fue acompañado. No solamente iban sus discípulos con él, es que también le acompañaron sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y claro, le acompañaron a la cena, porque da la casualidad que Jesús ya había estado allí antes, días antes, había ido a Betania a resucitar a su amigo. El Evangelio de Marcos y Mateo nos dicen que mientras estaban en la cena, una mujer se acercó a Jesús y derramó sobre su cabeza un perfume de alabastro. Era muy caro, era algo muy costoso y lo derramó sobre su cabeza. El Evangelio de Juan nos dice, bueno, aquella mujer que hasta entonces no le habéis puesto nombre, yo os digo quién era. Era María, la hermana de Lázaro, que la Biblia dice que tanto ella como su hermana estaban sirviendo a la mesa. Y os voy a dar un detalle más interesante, dice Juan. No solamente derramó el perfume sobre la cabeza, sino que llegó incluso a ungirle los pies. Yo incluso vi
como cogió sus cabellos y empezó a secarle los pies que había ungido con perfume. ¿Te das cuenta? Nos están dando más detalles. El Evangelio de Mateo y Marcos nos dice que mientras esta mujer había hecho eso, dice que en la casa todo el mundo murmuraba. Y claro, Juan dice, ¿cómo no van a murmurar? Es que todos los que estaban en la casa se enteraron, porque cuando esta mujer quebró el frasco de alabastro, dice, toda la casa se llenó de olor del perfume de alabastro. Claro es que todos se enteraron, por eso es que todos se enojaron. Y dice Mateo y Marcos, dice, bueno, pero más que los oyentes que había allí, se enojaron los discípulos y dijeron, esto es un desperdicio, se podía haber vendido y el dinero dárselo a los pobres. Y Juan dice, bueno, pero no fueron todos los discípulos, porque aquí el que se enojó y el que dijo que era un desperdicio fue solamente Judas Iscariote. Y escuchen, esto no lo dijo porque él se interesaba en los pobres, sino porque todo el dinero que entraba en ellos lo recogía el cajero. Él era el cajero de Jesús y los discípulos. Él llevaba la bolsa y era quien guardaba el dinero y quien de vez en cuando metía y también se sustraía de la bolsa. Por lo tanto, quien se enojaron fueron todos, pero quien dijo que era un desperdicio y que se tenía que haber vendido no eran todos, era Judas Iscariote. Es Jesús dándonos detalles de lo que allí ocurrió. Y mientras hablaron de aquella mujer que era un desperdicio, Jesús sale en su defensa diciendo, ¿por qué pensáis esto? Lo que esta mujer ha hecho ha sido anticiparse a ungir mi cuerpo para la sepultura. Pero Jesús termina diciendo, de cierto os digo, que allí donde se predique el Evangelio en todo el mundo, se hablará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Con estos detalles, con esta versión extendida que hemos logrado gracias a los tres evangelios, no porque se contradigan el uno del otro fuera de la realidad, sino que fue porque cada uno de ellos nos contaban las cosas como las vieron, inspirados, claro, por el Espíritu Santo. Y habiendo formulado esta versión extendida de lo que allí ocurrió, esto ocurrió, mis queridos hermanos, 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la fiesta más importante para los judíos, ocurre esto en Betania. Cuando la gente tenía que estar preparándose para la Pascua y también para la fiesta de los panes sin levadura, que era una fiesta muy importante, o la más importante para los judíos, donde se creen, dicen los que saben y los estudiosos, que más de 2 millones de personas habían acudido a Jerusalén, donde allí celebraban todos estos días. Siempre había posadas en Jerusalén, en Israel, en sus alrededores, hoteles de nuestro tiempo para que ustedes lo entiendan. Siempre podría haber lugares donde se podían ubicar y descansar. Pero la Biblia dice que Jesús ha ido a Betania. Pero escuchen, Jesús ha ido a Betania porque resulta que un tal Simón el leproso le ha invitado a su casa a cenar. No sabemos si es que este era leproso porque tenía lepra, o es que le llamaban Simón el leproso, o es que fue leproso y fue sanado. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es lo que la palabra de Dios dice. Le invitó Simón el leproso, le invitó a una cena. Oigan, no le han invitado Simón el sabelotodo, ni tampoco Simón el millonario, y tampoco le han invitado para predicar y después le van a dar la ofrenda a Jesús y le van a poner un buen hotel. No. Le han invitado a Betania, a la casa de Simón, al que llaman el leproso, atención, para cenar. No le han invitado solamente para hablar, le han invitado también para cenar. Voy a hacerte una pregunta. ¿Irías a la casa de un leproso a cenar? Oigan, estamos hablando que los leprosos, en tiempos de Israel, los leprosos, o en tiempos antiguos, los leprosos tenían que estar
fuera de la ciudad. Tenían que ir con ciertos detalles donde tenían que anunciar su llegada antes. Ellos llevaban cascabeles, llevaban como unas campanillas donde hacían sonar al caminar y anunciaban: soy leproso, huyan. Porque la lepra era una enfermedad terrible y por miedo a ser contagiados huían de los leprosos. Pero Jesús va a Betania a cenar a la casa de un leproso. Aquí hay un principio hermoso. Número 1. Jesús no rechaza invitaciones de nadie. Dios es bueno. Jesús no rechaza invitaciones. Y da igual que sea un leproso quien le invite. El amor de Jesús sobrepasa todo entendimiento. A Él no tiene miedo a que el leproso pueda contaminarle. Él no se asusta, porque Él sabe que si alguien va a salir contaminado de aquella comunión, no va a ser Jesús del leproso. A Él no se le va a pegar la lepra. Sin embargo, Él sabe, Jesucristo sabe que si alguien va a ser contaminado por alguien, no es Jesús del leproso, es el leproso quien va a ser contaminado de la mayor santidad que ha pisado la tierra, Jesucristo. Él es santo, santo, santo. Por eso Jesús no tiene miedo, por eso Jesús no rechaza la invitación, sino que le acepta. Porque Él no tiene miedo a ser contaminado por un leproso, porque sabe que es el leproso quien va a ser contaminado por su persona. Sabe que después de la cena algo va a ocurrir en la casa de aquel leproso y Él no tiene miedo. Jesús no rechaza invitaciones de nadie. Escuchen. Hay mucha gente que puede pensar: Jesús no está en mi casa, Jesús no está en medio de mi problema, Jesús no está en mi matrimonio, ni en mi ministerio. Te pregunto, ¿le has invitado acaso a Jesús? Porque Jesús no rechaza invitaciones. Ahora, eso bien, Jesús no va a entrar a un lugar donde no se le invitan. Porque ante todo, Él respeta lo más valioso que nos ha dado: el libre albedrío. Él no va a rechazar invitaciones, pero a veces le tenemos en la puerta, le tenemos fuera y Jesús está deseando, esperando a que le invites. Pero miren qué detalle tan interesante. Jesús ha ido a Betania porque le han invitado a cenar en la casa de Simón el leproso. Días antes, Jesús estuvo en Betania, pero esta vez estuvo para resucitar a su amigo. ¿Qué dato más interesante? Había estado en una ocasión en Betania, días atrás había estado, y había estado para resucitar a su amigo. Y es muy fácil acudir a un lugar a resucitar amigos, pero a recibir invitaciones de leprosos. Pero Jesús nos estaba enseñando la esencia y los destellos del amor verdadero. El amor verdadero no solamente acude a resucitar a los amigos, sino que también acepta la invitación de los leprosos. El amor verdadero resucita amigos y acepta leprosos. Porque a veces cometemos el error de solamente ayudar a quien nos interesa, a los que nosotros consideramos amigos. Como Lázaro es mi amigo, me interesa ayudarle, le resucito, pero leprosos, yo no voy a su casa. Jesús no hizo eso. Jesús acudió a la llamada de sus amigos, Marta y María, para resucitar a otro amigo, Lázaro, pero también aceptó la invitación de un leproso. Porque la esencia del amor es ese, que ayuda amigos, pero no desprecia leprosos. Y mientras estás en tu iglesia ayudando a tus hermanos, no te olvides que hay un montón de gente lleno de la lepra de pecado a quien no tienes que rechazar, sino que tienes que atenderles también. Y cuando llega Jesús, allí, a la casa de Simón el leproso, atención, es impresionante lo que allí está ocurriendo. Mientras todos cenan,
la gente seguramente preguntándole al maestro de Israel, al hombre que hace unos días ha resucitado en la misma ciudad a alguien, ahora le tiene a alguien en su casa cenando, seguramente también preguntándole y diciendo, maestro, enséñanos. Y un montón de dudas que tenían, las dudas empiezan a desvanecer porque el maestro está sentado a la mesa y mientras están cenando, están escuchando la persona más maravillosa de todo el universo, el Verbo de Dios hecho carne, en un hogar, hablando de los grandes misterios, y mientras todo eso ocurre, hay algo que irrumpe, algo que corta, algo que una mujer no puede soportar. Resulta que una amiga íntima suya llamada María había comprado por mucho dinero un perfume muy caro, un perfume muy costoso. Cuando Judas dice, ¡qué desperdicio! Se podía haber vendido por 300 denarios. Era un montón de dinero. Con todo ese dinero se hubiera podido ayudar a los pobres. Imaginaos el dinero. Pues si se podía vender por 300 denarios es porque realmente eso en su momento costó muchísimo más. ¿Cuánto se gastó María en ese perfume? Una fortuna. ¿Y dónde lo tenía María? Lo tenía guardado, reservado. Ella no usaba ese perfume para ella, lo tenía guardado y reservado, atención, para que el día que Cristo muriese, ungir su cuerpo con el perfume más caro que había encontrado. María estaba tan agradecida a Jesús por haber resucitado a su hermano Lázaro, haberle devuelto la vida y haberle dado una nueva oportunidad. Estaba tan agradecida María que cogió un perfume y compró el perfume más caro, porque escuchen, todavía existe gente agradecida a Dios. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu favor? ¿Has olvidado los milagros que ha hecho Jesús a tu favor? O como María, no lo olvidas, lo recuerdas, de modo que compras lo mejor. Y lo tenías reservado para el día de la sepultura, pero mientras le sirve, María no puede soportar más. María no puede aguantar más. Necesitaba esperar el tiempo que muriese para derramar sobre su cuerpo el perfume. Pero da la casualidad que hay algo que le hierve en su interior y María no puede esperar. No puede esperar a que Jesús muera para derramar sobre él el perfume. Por eso es que sale corriendo, coge ese perfume que es muy caro y no espera que Jesús esté muerto, sino en vida. Mientras cena en una casa, mientras habla a todos los oyentes, esta mujer rompe el frasco de alabastro y derrama sobre Jesús, sobre su cabeza, sobre sus pies, derrama un perfume muy caro. Y María la ha hecho. Ha hecho esta acción porque no quiere, no soporta esperar a hacerlo cuando esté muerto. Voy a decirlo otra vez y ahora voy a interpretarlo. Tenía que haber esperado a morir y luego ungir su cuerpo, pero María no pudo esperar. Dijo, yo no puedo esperar. No voy a esperar a hacerlo cuando esté muerto. Voy a hacerlo ahora mientras está vivo. Te voy a dar una palabra que ayer di a la iglesia de Alcalá Nueva Vida mientras estaba ministrando esta palabra. Te voy a dar una palabra a nivel familiar y también espiritualmente, humana y espiritualmente.
¿A qué estás esperando para dar lo mejor de ti a los demás? ¿A qué estás esperando para dar lo mejor de ti a los que amas? ¿A qué estás esperando para ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor amigo? ¿A qué estás esperando para dar lo mejor para tu iglesia, lo mejor para Dios? ¿A qué estás esperando? Ayer decía con dolor en mi corazón, ¿a qué estamos esperando para dar lo mejor a nuestra familia? ¿A qué? ¿A que alguien de nuestra familia se muera? No, cuando ya muerto ya no hay remedio. ¿A qué estamos esperando? Ahora, mientras hay vida, vamos a dar lo mejor de nosotros. Escuchen, quiero dar lo mejor de mí en este tiempo. Quiero ser el mejor amigo, quiero ser el mejor padre, quiero ser el mejor predicador, sí, también. Quiero ser el mejor adorador, quiero ser el mejor esposo, quiero ser lo mejor, quiero dar lo mejor de mí a la gente que más amo, porque es ahora mientras hay vida, es ahora mientras se puede, es ahora. No se puede esperar a que las cosas se mueran. Escuchen, hay un dicho que no tienes que vivirlo, y era: ay, si se me diera volver a los días pasados, aquello que hice no lo haría. Nunca te arrepientas, no esperes arrepentirte y a lamentarte diciendo: ¿sabes qué? Si pudiera, volvería atrás, tomaría una máquina del tiempo y regresaría, y aquello que quería hacer que no hice lo haría. No esperes a lamentarte en el futuro. Ahora tiene Dios un presente para tu vida, para que des lo mejor de ti a los tuyos. No esperes a que nadie tenga que fallecer. Da ahora lo mejor. No esperó María a que Jesús muriese para ungir su cuerpo. Lo ungió mientras Jesús estaba vivo. ¿A qué estás esperando para dar lo mejor de ti a los que más amas? Y aquella mujer dio lo mejor, un perfume muy costoso, lo derramó en los pies de Jesús y también sobre su cabeza. Y dice la Biblia que aquellos hombres empezaron a murmurar. Escuchen, Dios está esperando gente que dé lo mejor de ellos. Pero ¿sabes? Cuando nosotros ofrecemos lo mejor de nuestras vidas, no siempre encontramos aplausos, también encontramos murmuraciones. Pero por una murmuración no vas a dar lo mejor de ti. A veces llegan desánimos a nuestra vida y decimos: ¿para qué dar lo mejor por mi iglesia? Nadie barre el culto, tengo que hacerlo yo. Bueno, pues hazlo tú. Nadie quiere hacer este labor en la iglesia y dice: bueno, yo tampoco, como nadie lo hace. No, hazlo tú. ¿A qué esperas? ¿A que alguien lo haga? No hace falta que nadie haga. Vamos a hacerlo, vamos a dar nosotros lo mejor que tenemos. Aunque nadie haga nada, yo lo voy a hacer. Vamos a dar lo mejor. Y cuando demos lo mejor, no esperemos a que los de afuera, los del mundo, nos entiendan. A veces vienen murmuraciones de gente que no es cristiana y dice: ¿qué adelanta? ¿Qué os adelanta que seáis cristianos? ¿Qué hacéis? ¿Perdéis el tiempo en el culto? ¿Qué hacéis predicando en cello? ¿Qué hacéis cantando en el cello? ¿Qué hacéis haciendo cultos? ¿De qué os sirve ser moderadores? Estáis locos, hablando a un móvil, hablando a un micrófono, encerrados en la casa en verano. No, hombre, pero si eso no sirve de nada, ¿qué hacéis orando por peticiones por medio de un teléfono? Y la gente, hermanos, empieza a murmurar. Pero es que es normal que los del mundo no nos entiendan, porque la Biblia dice que Satanás no es que ha cegado los ojos, dice: ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la verdad. Es normal que
no te entiendan. Escuchan, te critican los del mundo, murmuran los del mundo. Es que es normal, es que no entienden, porque Satanás ha cegado el entendimiento, pero no va a haber murmuración ni crítica que frene tu vida para dar lo mejor de ti a los tuyos, a los que más amas, a tu iglesia. Da lo mejor de ti, porque cuando des lo mejor de ti, a pesar que te critiquen, no te preocupes. Si guardas silencio, hay alguien que va a salir en tu defensa. Y dice la Biblia que cuando todos murmuraron, Jesús dijo, ¿por qué pensáis así de ella? ¿Te das cuenta? Cuando das lo mejor que tienes, Jesús sale en tu defensa. Y miren cómo salió Jesús en su defensa. Le dijo, dejadla, porque esta mujer, atención, mira, voy a leer el texto exacto. Marcos, capítulo 14. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Cuando vayas a dar lo mejor de ti, ¿qué tienes que dar? Todo lo que puedas. Invierte todo. Aunque para ti sean pérdidas, inviértelo. A veces, hermanos, haremos cosas y obraremos y nosotros no vamos a recibir la cosecha. A veces te tocarán tiempos de recibir cosechas, sí, pero hay tiempos que te toque el tiempo de sembrar, y cuando uno siembra no recoge. A veces se siembra solamente y otros recogen la cosecha, pero ¿qué más da? Miren, hermanos, hubo un hombre hace unas semanas atrás, hablemos de Martin Luther King, ¿verdad? Este luchó por la libertad y el racismo de negros en Estados Unidos, y qué casualidad que ahora en Dallas hay estos problemas de racismo y están muriendo y se están tiroteando y están habiendo grandes desgracias en Estados Unidos a causa del racismo. Y hubo un hombre que peleó por el racismo. Tanto peleó que él fue asesinado y no disfrutó, pero otros disfrutaron por él. Hoy un hombre, Barack Obama, es el presidente de los Estados Unidos gracias a que un hombre dio lo mejor de él, Martin Luther King, sin esperar a recibir la cosecha. Él sembró nada más. Y él murió sin ver hoy a todo hombre de color libre. ¿Qué más da que te toque sembrar o cosechar? En ese tiempo da lo mejor de ti. Y escuchen, el secreto del Evangelio Jesús lo resumió en este pasaje. Dijo, a ver, ¿cuál es el problema? Los pobres. Bueno, no os preocupéis, porque siempre tendréis pobres entre vosotros. Jesús le citó ahí Deuteronomio, capítulo 5, verso 11, si no me equivoco. Y Jesús dice, cuando queráis, podéis hacerles bien. Daros cuenta la frase de Jesús y voy a ir terminando. Jesús les dijo, cuando queráis, podéis hacerles bien. Así que el hacer el bien no lo encerró, o no está encerrado en poder. Voy a dar lo mejor de mí. No, es que no puedo. No, te equivocaste. La cuestión es que no puedas. Jesús dijo, siempre habrá pobres cuando queráis. Podéis hacerles bien. Jesús dijo, si quieres, puedes. A veces nos escuchamos o nos excusamos tras la frase, es que no puedo hacerlo. Vamos a decir mejor, es que no quiero hacerlo. No es que ahora no puedo, no, di más bien, es que ahora no quiero, porque Jesús dijo, si queréis, podéis hacerles bien. Hoy Dios ha venido a confrontarte y a decir, es el tiempo, hoy 22
de julio del año 2016 es el tiempo de que des lo mejor de ti a los demás. ¿Te toque sembrar solamente y no cosechar? Da igual, da lo mejor de ti. Y no digas no puedo, porque poder puedes. Jesús dijo, si queréis, podéis hacerles bien. Entonces, Dios está buscando hoy hombres y mujeres, Dios está buscando un ejército que quiera dar lo mejor. Y termino con el último texto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, se hablará. Atención, no dijo se hablará de mí, o se hablará para mi memoria. Jesús dijo se hablará para memoria de ella. Cierro mi Biblia, cierro mis notas que las tengo frente. Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de lo que esta mujer ha hecho. ¿Y por qué se va a hablar de lo que esta mujer ha hecho? Porque dio lo mejor que tenía. Porque no esperó. Mejor aún, no quiso esperar. No soportó la espera. No esperó a que se muriera Jesús para ungir su cuerpo. Lo hizo en vida. Dio lo mejor que tenía. La criticaron, murmuraron. Muchos despreciaron su acto. Pero ella siguió dando lo mejor que tenía. Se reían de ella. Decían, esto es un desperdicio. Pero ella, no contenta con ungir la cabeza, le unge también los pies. Y seguían, vaya lo que esta mujer ha hecho, si mejor el dinero se hubiera dado a los pobres. Pero ella sigue dando lo mejor que tiene y lo seca con sus cabellos. Por eso esta mujer es recordada. María es recordada por servir a Jesús y dar lo mejor de ella para él. Te pregunto, ¿cómo te recordarán las generaciones venideras? ¿Cómo? ¿Qué hablarán de nosotros? Eugenio, ¿qué hablarán de ti tus hijos? ¿Qué hablarán tus nietos? ¿Qué hablarán tus bisnietos? Si es que Dios no ha venido antes, ¿qué hablarán? ¿Qué dirán de ti? ¿Qué dirán de mí? Pregúntate. ¿Qué dirán de mí al día de mañana? Oye, escuchen, yo estoy convencido, y lo dije ayer en mi iglesia, dije, yo estoy convencido de que mis hijos dirán, ¿sabes qué? Mi papá parecía un loco. Se encerraba los veranos con el calor. Incluso cerraba la ventana, no se ponía ni ventilador. Porque no quería que el ruido del ventilador entrara en el micro y molestara a los oyentes. Y daba lo mejor. Se había creado un estudio simplemente para predicar a un micro. Él decía que le oían. Y decía que lo grababa. Y que luego lo subía a internet. Y que lo que él quería dejar al mundo era un legado de principios. Y parecía un loco. Y predicaba como si predicaba en cualquier iglesia. Y estaba solo en su habitación con la luz apagada. Pero ¿sabes qué? Mi papá tenía pasión por lo que hacía. Yo no sé cómo lo hacía, pero es que tenía pasión. Él decía, él estaba convencido de que lo que hacía tendría su recompensa, lo que hacía tendría su fruto, lo que hacía tendría su valor en Dios. Estaba loquico, no lo sé, pero nos ha dejado un legado de principios. Yo como quiero que me recuerden las generaciones venideras. Yo no quiero que al día de mañana mis hijos me recuerden por alguien. Ay, mi papá, ¿sabes qué? Se enfadaba y enseguida echaba maldiciones en la casa. No, o vino un problema y él se desesperaba. No, tampoco. Yo quiero que al día de mañana mis hijos digan, ¿sabes
¿sabes qué? Siempre hubo problemas en la casa y que si la economía, siempre hubo una cosa, una enfermedad, pero yo siempre vi a mi padre debajo de una mesa. Él tenía una mesa y se metía allí debajo y él pegaba peticiones en la pared y oraba, y así quiero que me recuerden. No que fui un negativo, no que fui alguien que se queja, alguien que tuvo un lenguaje mundano en su casa, sino que alguien que dejó un legado de principios, un legado de bondad, un legado de verdad. Y saben, yo no soy millonario, ni mucho menos. Dios nos alimenta para comer el día a día. Yo sé que no dejaré una herencia millonaria a mis hijos, ojalá las deje al día de mañana y que Dios me haga rico, pero si yo muero pobre, yo sé que voy a dejar otra clase de riquezas, y es un legado de principios, porque di lo mejor de mí. No quiero llevarme a la tumba nada, quiero ser el mejor de los mejores, y como Daniel, quiero que cuando me examinen los babilónicos digan esto. Dice, examinaron a Daniel y sus amigos, y dice la Biblia, y los halló 10 veces mejor que cualquier sátrapa, adivino o agorero del reino. Yo quiero que cuando las generaciones venideras se acuerden de mí, que digan, ¿sabes qué? Yo no sé cómo, pero fue 10 veces mejor que todo. Y esa es la pasión. Dios busca gente que no se conforma. Dios busca gente que se prepare. Dios busca gente que esté preparada. Dios busca gente que quiera lo mejor, para dar lo mejor, porque saben que Dios entregó lo más valioso que tenían. ¿Qué nos ha entregado el Padre? ¿Qué nos entregó? Algo que no tenía importancia, algo del universo que se iba a desvanecer. No, el Padre nos ha entregado lo más valioso que tenía. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. Era lo más valioso. Si llega a tener algo más valioso lo da, pero es que no había. Era lo más hermoso que había en el universo. El Verbo se hizo carne, habitó entre los hombres. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Él entregó lo mejor que tenía. ¿A qué esperas para dar lo mejor que tienes? ¿A qué esperas? Medita 2 minutos. Y me decía el tío Juan que quería entrar. Ahora le daré paso. Cierra tus ojos y escucha esta alabanza. Quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todo, y no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Traigo mi... Nadie nos amó así. Tío Juan, tome los micrófonos como me los ha pedido. Hoy te quiero ungir. Gracias, familia de Conquistando Corazones, por escucharme. Gracias. Es el tiempo de dar lo mejor de nosotros. Tío Juan, adelante, en el nombre del Señor.